qué difícil es cuando alguien que está en tu presencia te empieza a ignorar y te deja de hablar. Hoy voy a hablar acerca de esa conducta tan complicada que es la ley del hielo. Hoy quiero romper el silencio porque justamente vamos a hablar de esa conducta que complica tanto los vínculos entre padres, hijos, amigos, hermanos, parejas. Estoy hablando de la ley del hielo y justamente vamos a hablar de qué se trata esto, cuáles son las complicaciones que tiene la ley del hielo, qué le pasa a una persona cuando utiliza la ley del hielo y qué le pasa a la persona que está recibiendo ese castigo que es la ley del hielo. Cuando hablamos de ley del hielo, quiero que quede muy en claro que no se trata de ghosting. Ghosting obviamente es cuando alguien desaparece de tu vida, pero desaparece. La ley del hielo se utiliza muchas veces en presencia de la otra persona, lo cual hace que sea un castigo mucho más duro. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo concreto de cuando, por ejemplo, estamos siendo víctimas de la ley del hielo. Imagínate que vos avisaste a tu casa, a tu pareja, a quien sea con quien convivas, que vas a llegar a las 9 de la noche. Y de repente te retrasaste, te demoraste, te quedaste sin batería, llegaste un poco más tarde, llegaste a las 10. ¿Y qué pasa? Te encontrás que la persona que te recibe, cuando te recibe, te empieza a ignorar, no te responde, o inclusive te empieza a tratar con destrato. Te empieza a responder sí, no, te muestra desinterés. Porque la ley del hielo no es sencillamente dejar de hablar, sino que hay toda una actitud corporal que acompaña a la ley del hielo. Entonces algo muy común, muy típico, es que de repente una persona que te deja de hablar, también te deja de mirar. O por ahí no te deja de hablar, pero te das cuenta que hay algo en su actitud que está mostrando el malestar que tiene y quiere hacértelo pasar mal. ¿Por qué una persona suele hacer ley del hielo? Fundamentalmente lo hacen a modo de castigo. Es una manera de hacerte creer y sentir que lo que hiciste fue incorrecto y que tenés que cambiar esa conducta. Pero claro, sería mucho más fácil sentarte, hablar y explicar en todo caso qué fue lo que te molestó, qué fue lo que no te gustó, por qué te sentiste molesto u ofendido o lo que sea. Pero justamente la persona que aplica la ley del hielo es una persona que tiene dificultades para el diálogo. Es una persona que muchas veces tiene un alto nivel de orgullo. Es alguien que no se va a acercar a resolver un conflicto. Justamente evita plantear el conflicto, busca el castigo. Pero en realidad la ley del hielo no sirve para solucionar los problemas, sino que todo lo contrario, termina agravando el conflicto, porque no se está hablando de cuál es la raíz del conflicto. De hecho, muchas veces, cuando alguien utiliza la ley del hielo, quizás la otra persona puede imaginarse, intentar interpretar por qué se está enojando, qué está pasando, pero en muchas oportunidades puede ser que ni siquiera sepa, que no tenga noción, que no tenga conciencia de qué molestó. Entonces, esto, por lo general, aparece como un patrón recurrente. La persona que utiliza la ley del hielo no la utiliza una vez. La utiliza una vez, otra vez y otra vez. Es básicamente un patrón de comportamiento, es un mecanismo que utiliza. Entonces, cuando te encontrás frente a alguien que tiene ese tipo de comportamiento, es importante no entrar en esa dinámica, no entrar en esto de me haces ley del hielo, bueno, yo también te hago ley del hielo, porque no sirve. En todo caso, podés intentar plantear el conflicto, podés decirle, si haces esto, no entiendo qué es lo que te pasa, no entiendo qué es lo que te molestó, pero obviamente, como en todo vínculo, vas a depender de que esa otra persona quiera empezar a verbalizar y evidentemente tiene dificultades para hacerlo. Son muchas veces personas que no tienen los recursos psicológicos necesarios justamente como para poder plantear un problema. Son personas que muchas veces, en vez de decir, por ejemplo, esto me dolió, esto me hizo sentir mal, frente a esta situación sentí mucha inseguridad, justamente a veces hay personas que tienen mucho orgullo y evitan mostrar su fragilidad, evitan mostrar su sensibilidad.
Entonces terminan utilizando la ley del hielo como un modo de castigo. Y también tenés que entender y tenés que saber que es una forma de manipularte. Porque cuando alguien te hace esto, básicamente está queriendo que cambies tu conducta. Está queriendo ejercer un poder sobre vos y está queriendo que vos modifiques esa conducta, pero no te lo está diciendo directamente. Quiere que lo hagas por tus propios medios. Porque, como te dije, a veces hay personas que son muy orgullosas. Y lo peor que podés hacer es dejarte manipular por medio de la ley del hielo. Y te voy a explicar por qué es lo peor que podés hacer. Porque si vos cambiás tu conducta y terminás haciendo lo que la otra persona quiere o espera gracias a que hizo la ley del hielo, el mensaje que le estás dando es que ese recurso que utilizó es válido, funciona. ¿Y por qué funciona? Porque termina logrando lo que quiere. Entonces, justamente, no tenés que cambiar tu conducta. Tenés que seguir siendo quien sos y en todo caso plantear que si esa persona espera un cambio, hay que hablar. Hay que hablar, hay que aclarar, pero obviamente ahí ya empezás a depender de que el otro realmente quiera poder hablar y estamos hablando de alguien que evidentemente tiene dificultades para poder hacer eso. Lo que no tenés que hacer es creerte que ese castigo que estás recibiendo te lo mereces. No tenés que caer en esa, porque si caes en esa, estás justificando esa conducta con lo que vos hiciste. Entonces vos de repente decís, claro, yo hice esto, entonces tiene sentido que me hagan esto, que me hagan la ley del hielo. Y no tenés que caer en ese pensamiento porque hayas hecho lo que hayas hecho, se puede hablar del tema, no mereces un castigo y nunca la ley del hielo es una forma de resolver absolutamente nada. Así que no te quedes pensando que es justificado, porque lo que es justificado es el enojo, es el malestar. Nadie duda que esa persona quizás está enojada y nadie duda que quizás tiene sentido que por ahí se enoje. Puede ser que tenga sentido. Ahora, lo que no podemos permitir es que se habilite a que el malestar se exprese de esa manera. Entonces, no tenemos que entrar en esos juegos y no tenemos que cambiar y dejar de ser quienes somos porque alguien nos deja de hablar. En todo caso, tenemos que replantearnos qué tipo de vínculo podemos tener con una persona que cuando algo le molesta simplemente me deja de hablar y no quiere hacer absolutamente nada constructivo con la relación. ¿Qué tipo de vínculo puedo tener? Porque además esa persona lo que quiere hacer es que dejes de ser quien sos. Y obviamente que en cualquier vínculo siempre hay que ceder, siempre en algo se cede, pero una cosa es hablar, escuchar, entender, reflexionar, darte cuenta de que hay algún cambio que puedes hacer y que va a ser positivo para la relación, y otra cosa es que alguien te castigue y te obligue a cambiar algo que quizás no estás dispuesto o dispuesta a cambiar. Espero que te haya aportado este video. Si tenés un comentario, déjamelo y cuando pueda te respondo. Nos vemos.